Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 35. Voy a estar leyendo según la versión Reina Valera. Ok. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iban delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Bueno, dice en este pasaje la Escritura que el Señor Jesús iba subiendo a Jerusalén, iba para Jerusalén, ¿sí o no? Y entonces dice que se encontraron que un pollito. Un pollino, o sea, un burrito. Ah, un pollino. Entonces no fue un pollito, que de pronto alguien dice: ay, vea, Jesús se montó encima de un pollito. ¿Cómo se le ocurre? No, dice un pollino. Entonces pues, mi mamá nos acaba de decir el significado acerca del pollino, y pues sencillamente el pollino era un burrito. Buscando pues la definición, es un burro, pero es un burro joven, es un burro que es en este caso pues es un animal que es más pequeño que el caballo. Es una bestia de carga también, pero en este caso, como es un pollino, pues cuando es joven, no está apto, es inapto para el trabajo. Y pues bueno, llama la atención en este caso que el Señor, porque de pronto no habrá venido montado en un caballo, que era como más vistoso, era como más real, era, o sea, pues uno Más le fuerte. ponen más fuerte de pronto. Entonces uno le ponen entre un caballo, pues uno dirá: no, pues es que un caballo es donde vienen los reyes, un caballo, o sea, el Señor tiene que mostrar de qué está hecho. Y vea que aquí, qué interesante que nosotros encontramos que el Señor Jesús no escogió un caballo, sino que escogió un burro, y fuera de que escogió un burro, dice que escogió un burro bien joven, un burro en el cual pues ninguna otra persona había montado. Aquí, ¿qué podemos ver nosotros? Que generalmente el ser humano siempre quiere llegar con la apariencia. El ser humano siempre quiere llegar impresionando. El ser humano siempre quiere llegar mostrando lo más vistoso. Y de pronto, algunas veces como hijos de Dios, no, es que nosotros para demostrar que somos hijos de Dios tenemos que hacer las cosas de esta manera, que la gente vea lo más costoso, que la gente vea lo más ostentoso, porque si no, ¿cómo la gente va a pensar que somos bendecidos? Y sin embargo, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que aquí el Señor Jesús no le paró como tanta bola a eso, ¿no? No le paró como tanta atención, sino que él posiblemente aquí lo que quiso manifestar fue la sencillez para poder llegar y para poder hacer las cosas. Si alguien tiene alguna otra idea de por qué de pronto él pudo haber escogido un burrito en lugar de un caballo, y ahí usted que nos está escuchando, hágase también esa pregunta. Y bueno, si está por YouTube, ahí puede escribir en el chat también. ¿Por qué cree usted que de pronto el Señor Jesús, en lugar de haber escogido un caballo, algo brioso, algo grande, alto, por qué de pronto el Señor Jesús, en lugar de esto, pues decidió un pollino? Encontramos también que este burrito no estaba apto para el trabajo. ¿Y cuántas veces de pronto la gente puede ver que nosotros no somos aptos para muchas cosas que hay en el mundo, para muchos trabajos que hay en el mundo? Y puede decir: no, pero es que esa persona es dormida, pero es que esa persona es lentica, pero es que esa persona no, es que necesitas tener la vibra, tener así la fuerza, porque es que en el mundo usted encuentra que las personas son así. Las personas es la fuerza, es el que imponga. El Señor Jesús decía, ¿se acuerdan en Mateo? Decía que los reyes del mundo y los poderosos del mundo, ellos entraban dominando a las demás personas.
Y él decía, pero ustedes, entre ustedes la iglesia no va a ser así, sino que el mayor se volverá un servidor de los demás. Y él decía, en el mundo la gente sí entra, digamos, haciendo una paráfrasis, pisoteando a las demás personas, menospreciando a las demás personas. Ese es el pensamiento del mundo. Ay, es que esos que están allá esos pobrecitos que están por allá no tienen los bienes que yo tengo, es que no nos juntemos con ellos porque, de pronto nos contaminamos. Es que juntarnos con esas personas nos pueden contaminar. Eso malo que tengan se nos puede venir a pegar a nosotros y nos vamos a contaminar y vamos a terminar como ellos. Ahora, lógico, uno tiene que guardar un equilibrio. La Biblia dice que las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres, las malas compañías, claro. O sea, si uno todo el tiempo pues está con personas que no son de edificación, lógicamente, pero eso no quiere decir que es que entonces no nos juntamos con los demás, como decían de pronto los fariseos, que ellos, para no contaminarse, para que no se les pegara a los de las demás personas, todos los fariseos decían, vea, nosotros sí estamos bien vestidos, no nos juntemos con esas personas que eso que tienen se nos pega y nos contaminamos. Pero el Señor Jesús fue a los lugares donde los fariseos no se atrevían a ir. Entonces, a veces la gente nos puede ver de pronto como ese pollino, como ese burrito, y nos pueden ver como los burritos. Ah, es que eso les lavaron el cerebro. Ah, esos allá, y menospreciar. Pero vea el Señor Jesús cómo Él se monta precisamente no en un caballo, no en lo más vistoso, sino de pronto en lo más menospreciado que puede haber. ¿Qué más encontramos entonces nosotros? Seguimos leyendo, estamos en Lucas capítulo 19 y ya habíamos leído del versículo 28 al versículo 35, ¿cierto? Ahora, dice del versículo 36 al 44. Si me ayudas allí, tú vas a leer versión... Nueva traducción viviente. Palabra, versión PDT. Entonces, Angélica nos va a ayudar leyendo del versículo 36 al 44. Síganse los que están llegando a esta hora. Estamos hoy reunidos aquí presencial. Estamos en iglesia en casa. Entonces, bueno, no podemos voltear el computador. No alcanzan a ver los invitados, pero ahí los que vayan subiendo. Sigue, Angie. Mientras Jesús avanzaba, la gente extendía sus mantos en el camino. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos. Todo el grupo de seguidores comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por los muchos milagros que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios. Algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron, Maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras. Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella, y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Miremos también nosotros que además de lo que está sucediendo con esta parte de Lucas, el Señor va entrando a Jerusalén. Hagamos un complemento también con Juan 12, del 12 al 13, lo leo aquí, Juan 12, del 12 al 13, y dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por eso, el día de hoy será normal que también, pues si uno va a recorrer, en este caso Bogotá, usted encuentre en ciertos lugares que están las personas con unos ramos, con unas palmas. Entonces, pues la parte de lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? Que la gente va con ramos en palmas. Entonces, por eso usted dirá, bueno, ¿y de dónde es que ramos con palmas? Pues precisamente lo que nosotros alcanzamos a ver allí en Juan capítulo 12, del versículo 12 al 13. Entonces, seguíamos leyendo, nos decía Angélica, bueno, después de haber pasado la parte del burrito, del pollino, vean
y es que cuando el Señor Jesús va entrando a Jerusalén, ¿qué es lo que la gente comenzó a hacer? No sé si a Eliana se le quedó algo de pronto de lo que leyó ahorita Angélica. Cuando el Señor Jesús va entrando a Jerusalén, ¿qué hizo la gente? ¿Lo cogió a piedra o qué hizo la gente con el Señor Jesús? ¿Sí alcanzaste a estar cuando leyó? Sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, cuéntanos, Eliana. Ellos lo alababan y decían que él era el Salvador y lo recibían poniendo hojas en el camino. Ah, bueno, muy bien. Entonces también nos dice aquí Eliana que el Señor Jesús pues lo recibieron bien, la gente lo recibió con alegría, ¿no? Inclusive parece que fue tanta la gritería que pasó que pues, los fariseos, Señor, Señor, dile a tus discípulos que se callen, dile a toda esta gente que se callen. Y Jesús dijo, miren, así yo me ponga a decirle a esta gente que se calle, ellos no se van a callar. Si ellos se callan, las piedras van a comenzar a gritar. Ahora, qué curioso y qué interesante, haciendo ahí un paréntesis, que los científicos, porque uno puede decir, y bueno, y puede que Jesús de pronto en ese momento lo haya dicho de una manera figurada, de una manera literal, o sea, refiriéndose a decir, mire, esto es imposible. Pero vean tremendo también que hay algunas cosas en la Biblia que uno las ve y piensa que son figuradas y son en sentido literal. Y los científicos han descubierto que la Tierra tiene como unos sonidos, que hay como un sonido que se emite en el espacio, que hay como algo que sucede y ellos dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto que escuchamos nosotros de que la Tierra hace, sí, como unas ondas? O sea, es como si las piedras, como si hablando del planeta Tierra, pues que tiene agua y tierra, entonces la Tierra tiene piedras y todo esto. Es como lo que dice que las piedras cantaran, que las piedras alabaran. Entonces, esa es una parte impresionante que encontramos nosotros. Ahí ustedes, pues, más adelante pueden buscar por internet sonidos de la tierra o algo así y es impresionante cómo se habla acerca, o sea, tremendo que la misma creación de Dios, aún sin tener la boca que nosotros tenemos, y dice que está constantemente dando alabanza al Señor. Entonces, vean que lo que dijo el Señor Jesús, aunque pueda ser también algo en sentido figurado, también puede en este caso ser algo en sentido literal. Y la gente estaba contenta y estaba alabando al Señor Jesús. Se hizo un gran griterío y pues cuántas veces esto no sucede de pronto que nosotros llegamos, estamos en la congregación, bueno, en el caso de nosotros que colocamos videos, que alabamos al Señor con videos, lógicamente por las transmisiones en línea, pues no podemos colocarlos porque si no nos llegan los avisos de derechos de autor. Pero hablemos de lo que ocurre a nivel general, cuando llega la gente y bueno, y de pronto hay bandas de música donde eso le suben el volumen que puede hasta la gente quedar sorda y la gente puede estar gritando de una manera tremenda. Pero el tema de hoy de la charla precisamente tiene que ver con entrada triunfal y entonces ¿por qué lloras? Y aquí el Señor Jesús, y lo decía bien Angélica, con la versión de la traducción viviente, ¿qué sucedió? Vean en el versículo 42, dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, versión Reina Valera, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y si uno mira el versículo 41, dice allí estamos en Lucas 19:41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y el Señor Jesús da las razones y los argumentos. Da las razones y los argumentos. Y comparemos con Juan. Vea en Juan capítulo 12. Dice el versículo 17 y 18. Si de pronto por allá Miguel, que ahí veo que también la está buscando, ¿esa versión es también la misma que tenía Angélica, la traducción viviente? ¿Sí? Listo, entonces bien, hagámosle Juan capítulo 12, si logras encontrarlo allí, en el versículo 17 y 18. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó entre los muertos. Y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús que había habido esa señal milagrosa.
Entonces, ahí vamos viendo, acuérdense que ahí en Juan 12 también habla de cuando Jesús entró a Jerusalén y dice que entró mucha gente. Aquí estamos viendo también las razones de por qué mucha gente fue a recibir al Señor Jesús. Y una de esas tenía que ver precisamente con ese milagro poderoso que había ocurrido cuando vino la resurrección de Lázaro. Y nuevamente Angélica, que la tengo aquí cerquita, ahí en el mismo Juan 12, si lo tienes, listo, Juan 12, ¿qué dice del versículo 37 al 40? Dice, aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, todavía no creían, pues tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías. Señor Dios, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha mostrado tu poder? Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo, Dios los encegueció y cerró su mente, para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí, para que yo los sane. Entonces, si nosotros encontramos mucha gente de lo que vemos aquí, ¿por qué es que fue a ver al Señor Jesús? ¿Qué es lo que de lo que acaba de leer Miguel y Angélica? ¿Por qué fue que el Señor Jesús, por qué fue que mucha gente fue a ver al Señor Jesús? Por los milagros. Por los Está milagros. presente en los milagros que no había realizado. Exactamente. O sea, mucha de la gente que fue a gritar, que fue a cantar, que fue a verlo, muchos estaban pendientes era de los milagros. Por eso lo que decía Juan, dice la versión Reina Valera, que aún a pesar de tantos milagros que hizo el Señor Jesús, dice que muchos no creyeron en él. Y por eso él lloraba. Entonces suena contradictorio, ¿no? O sea, mucha gente gritando, mucha gente hablando de Dios, pero el Señor Jesús, sin embargo, no estaba feliz. Pero cuántas veces nosotros de pronto, y voy a hablar aquí la parte pastoral, muchas veces los pastores queremos ver las iglesias llenas y queremos ver la gente gritando. Y entonces muchas veces uno cuando está predicando algo dice algo y si la gente no aplaude, pues aplauda al Señor y dele más rápido y como que, y más nosotros aquí en Latinoamérica, pues que somos bien folclóricos en esa parte, o sea, muy diferente de pronto de algunas personas europeas que son bien calladas y no les gusta y llega, y aquí nosotros en Latinoamérica y en Centroamérica, un latino callado es difícil así encontrarlo y más pues si estamos en la costa. Eso es poderoso. Yo que he vivido en la costa, entonces pues usted es raro que encuentre, a menos que el costeño se venga para el interior del país, que ahí es como cuando medio son un poco más callados y entonces ya le dicen, oye, te volviste cachaco. Le dicen a las personas de la costa que vienen para acá. Entonces digamos que hay algo más aún en naturaleza, no estoy diciendo que eso sea malo, entonces que ahora todos vamos a tener que andar como monjes, no. Pero a lo que yo voy aquí es lo siguiente, hablando de la parte de la iglesia, a veces hay personas que no, es que esa iglesia tiene fuego, ¿por qué? No vio toda la gente cómo gritaba, no vio toda la gente cómo cantaba unos decibeles altísimos, no vio, esa sí es la iglesia de poder, allá hay un poderoso avivamiento en esa iglesia porque vea que la gente sí grita y la gente sí, mejor dicho, es que se despeluca. Y eso era lo que estaba pasando acá. Y con este caso específico, porque no es que ahora yo quiero decir entonces que todas las iglesias que de pronto hagan esto vayan a estar en esta situación, pero aquí estamos hablando de este caso específico de la entrada a Jerusalén, de algo donde Jesús debió de haber dicho, esta es mi gente, esta es mi gente. No, ahí vemos que Jesús dice que él lloró, o sea, no se dejó impresionar por eso. ¿Y por qué lloró? Lo que ahorita nos comentaba Angélica. Porque él sabía por qué la gente estaba yendo a buscarlo. ¿En cuántos lugares usted no escuchará que se menciona de Dios, que se habla de Dios? Aquí estaba sucediendo, pero el Señor Jesús examina los corazones. En la Escritura, no tengo ahorita el texto exacto, pero me acuerdo ahorita que la Escritura, sé que sí está en el Antiguo Testamento, habla de que este pueblo con sus labios me honra. Y Dios sabe que hay gente que con sus labios declara la verdad de Dios. Dios, tú eres grande. Por eso él decía, este pueblo con sus labios me honra. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y el Señor decía, sí, me están honrando con sus labios. Pero dice también, pero su corazón está lejos de mí. Entonces podemos tener canciones que son bíblicamente correctas.
podemos tener enseñanzas que son bíblicamente correctas. Usted puede estar en algún tipo de evento que no tiene que ser necesariamente en un templo, porque esto que pasó aquí cuando el Señor Jesús entró, esto no fue en un templo, esto fue fuera de un templo, y la gente estaba hablando, inclusive decía acerca de Hosana, ¿no? De Hosana y de otras palabras, pues en hebreo. Entonces, o sea, encontramos nosotros pues que estaban hablando, porque muchos a veces nos critican, no, es que así no es como ustedes lo dicen, porque es que todo tiene que ser en hebreo, y si no, Dios no escucha, Dios queda gringo y él no entiende cuando usted clama la ayuda de él. Hay gente que piensa eso, que uno para comunicarse con Dios tiene que, pues, hacerlo de esa manera. Entonces, aquí la gente lo estaba haciendo con un idioma en el hebreo, y sin embargo el Señor decía, sí, vea, ellos lo están diciendo en el hebreo, sí, no, bien, yo me pongo contento porque lo están hablando en el hebreo. El Señor Jesús dice que él lloraba. Y él decía, si conocieras el tiempo de tu visitación. Y luego viene la profecía acerca de, usted sabe lo que ocurrió ya después en la historia, en el año 70 después de Cristo, cómo Jerusalén quedó. Y el Señor allí hablando, si conocieras el tiempo de tu visitación. Entonces muchas veces uno puede honrar a Dios y decir bíblicamente cosas correctas, pero ¿y el corazón de uno dónde está? Y estas personas, ¿sabe? Estaban esperando a alguien que los libertara de los romanos. Estas personas tenían que pagar unos impuestos, los judíos unos impuestos, que muchos de esos impuestos se iban era para Roma, ni siquiera directamente ellos eran los beneficiados. Usted sabe que en las naciones, las legislaciones, ¿qué es lo que hablan? Que si se recoge impuestos, esos impuestos deben de invertirse en la nación. Pero ¿qué tal que usted le dijera, no, es que estamos recogiendo impuestos porque los vamos a llevar, es para otra nación? Y eso pasaba allí en Jerusalén. Toda esa cantidad de impuestos era para fortalecer. Y para la guerra y para todo esto. Entonces, ellos estaban esperando a alguien que viniera y quitara toda esa cantidad de impuestos que habían allá, que les arreglara su situación económica, que les trajera las sanidades y los milagros. Y no estoy diciendo que Dios no siga haciendo milagros. El Señor hizo milagros, pero si ve que la gente no, como decimos en Colombia, no la cogió, no agarró, no supo, no entendió. En otros países de pronto si no entienden la expresión que estoy diciendo. Y de pronto así hay muchas personas que cantan de Dios, hablan de Dios y están esperando a un Dios que les arregle la situación financiera, que les arreglen el problema que puedan estar viviendo en su barrio, en su casa, en su ciudad o en su país. Que pueden estar esperando el Dios que quite a esos romanos. Uy, esos romanos, ¿sabes que los judíos en ese tiempo para ellos era, que con los romanos entonces no faltará los que digan, no, que necesitamos a Dios para que quite todos esos que están allá sobre nosotros, que quiten esos para que ahí sí venga. Y habrá gente que de pronto todo el tiempo en su vida hablará de Dios, predicará de Dios y honrará de Dios, pero de pronto en el fondo de su corazón están hablando de Dios. ¿Por qué? Porque es que están buscando un Dios que los ponga a ellos a reinar y a gobernar en lugar de poner a reinar a esos romanos, fuchi. Entonces no, necesitamos un Dios que nos ponga a nosotros encima, donde seamos cabeza y no cola. Ese es el Dios que buscamos. O alguna persona que dirá, no, es que en la vida sí me ha tratado mal. Señor, dame plata porque es que la vida me ha tratado mal. E irán a lugares, hablarán de Dios, predicarán de Dios, pero de pronto en el fondo de su corazón lo están haciendo porque están esperando que Dios los recompense con dinero. Así que sí ve que las situaciones no son como tan diferentes. Y ahí viene una pregunta para quienes nos están escuchando. Yo no sé tú cuánto tiempo lleves de ser cristiano, si un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no sé, o apenas lleves una semana. Entonces ahí viene una pregunta para ti. ¿Tú por qué estás diciendo, grande eres Dios? Así como ahí decían, Hosana, Hosana al Rey de las alturas. ¿Tú por qué cuando cantas, por qué cantas? O cuando oras, ¿por qué oras? O cuando predicas, ¿por qué predicas? O cuando compartes del Evangelio, ¿por qué compartes del Evangelio? O cuando vas a la iglesia, ¿por qué vas a la iglesia? Ahí está, te la pongo más fácil. ¿O por qué estás escuchando hasta ahora esta enseñanza? Y el Señor Jesús sí conocía las intenciones y por eso, vean, lloró.
porque él se acordaba, este pueblo me está honrando con sus labios, lo que ellos dicen son correctos, es bíblicamente correcto, lo están diciendo en el idioma hebreo, pero el Señor decía, sus corazones no están por la motivación correcta. Y vamos a finalizar mirando precisamente acerca del Señor. Mateo capítulo 4, en el versículo 17, dice, para que usted vea el mensaje central del Señor Jesús cuando predicó. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas personas con las que hemos hablado dicen, no, es que lo que uno tiene que predicar es el mensaje del reino de los cielos, del reino de los cielos, y que vamos a reinar, y que vamos a estar encima, y que vamos a sacar a toda esa gente fuchi que hay por acá, y que necesitamos un Mesías, un libertador, alguien que liberte. Bueno, estamos en Colombia, entonces en mi caso, necesitamos alguien que liberte a Colombia. Ese es Jesús. Hosana, Señor, sí, saca toda esa podredumbre que hay, Señor. Hosana, tú eres grande. El reino de los cielos. ¿Y qué acabamos de leer ahorita? Antes de esa parte del reino de los cielos, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la gente? Comienza con A, la palabra que acabé de leer y que está en la Biblia. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Arrepiéntase. Cambien su manera de pensar y de actuar. Pero bueno, pues como eso no es tan llamativo, pues es más llamativo que yo les predique a ustedes. Ven, pon tus manos, trae una ofrenda, trae un pacto y vamos a orar para que Dios te ponga allá de presidente, de gerente, de supervisor de esa empresa donde tú estás, para que mandes a toda esa gente. Entonces, eso de pronto es más llamativo, ¿no? Y yo no digo que Dios no lo haga. Gente que comienza en empresas y va desde abajo, y cuando usted llega a ver son gerentes y todo. Yo no estoy diciendo que ahora los cristianos no deben de ser gerentes, ¿no? A lo que yo hablo es que de pronto es más llamativo, o tal vez te pueda interesar más, pues si yo me pongo a predicar de esa parte de que este año vas a tener 3 carros, 5 casas, y bueno, puedo sacar versículos bíblicos y ponerlos. Yo sé que mal de todos los que estamos en esta sala, lo que te digo, pues estamos con la cámara hacia el frente, no puedes ver las demás personas. Podríamos estar más llenos, ¿no? Y pues la gente estaba buscando eso, y como vimos en Juan, ellos iban por los milagros. Y eso es solo una parte de lo grande que Dios puede hacer. Pero a veces la gente se queda con eso y buscará a Dios toda la vida y lo harán. Entonces, ahí queda esa pregunta y esa reflexión que te hacía. ¿Por qué estamos buscando al Señor? ¿Por qué estás buscando al Señor? De pronto no quieres ser un burrito, quieres ser un caballo. Hay una historia ahorita que me acordé de este burrito. Es extra bíblica, ¿no? No es que después digan, no es que el pastor contó esto y eso debe estar en la Biblia. No, la aclaración. Que estuvo el burrito, ¿no? Venía el burrito y fue donde los demás compañeros burritos dicen, uy, es que yo sí soy un duro, uy, es que yo sí soy, mejor dicho, ustedes vieran, es que hoy yo entré a Jerusalén y la gente me aplaudía, ¡bravo! Y la gente me echaba mantos debajo y dice, uy, yo iba caminando y yo, oh, sí, le decía a los demás compañeros burritos, ustedes vieran hoy, es que esto es memorable, la gente cómo llegó y me aplaudió, decía el burrito. Y al día siguiente de ese domingo de Ramos, cuando va otra vez el burrito y la gente, le haga aquí, coja, oiga, camine, dele esto, y entonces llegó todo llorando, ay no, hoy sí me trataron mal, hoy sí no fue como ayer que cogían y me tendían los mantos y me aplaudían, no, hoy sí todo el mundo me trataba mal y no me miraban con estatus, con altura, sino que hoy sí me menospreciaban. Entonces ahí sí sabe usted qué hacía la diferencia del burrito, que en esa entrada que él tuvo, donde la gente supuestamente aplaudió al burrito, no le aplaudían a él, aplaudían al que estaba montado encima de él. Entonces ahí es esa parte también. Ahí donde tú estás, ¿por qué no te conviertes tú en ese burrito? En lugar de estar esperando, no es que cuando yo sea un caballo brioso y un caballo elegante,
y un caballo, ¿por qué no vienes más bien al Señor? Así como eres tú un burrito, que los demás te menosprecian, que los demás te hacen a un lado. Ay, pero pastor, es que yo cuando voy a progresar en la vida, yo nací en una familia pobre, mi familia nunca ha tenido estudio, pastor, es que la verdad, no, yo quiero estudiar una carrera, pero es que en mi casa nadie ha llegado ni ha terminado la primaria, pero es que esto, y bueno, usted me puede decir todas las historias de sus familias, de sus amigos, de todo esto. Entonces, vea, ahí va una clave. Dígale, Señor, yo soy un burrito y Señor, aquí te presto mis espaldas. Y deje que Dios haga con usted lo que quiera hacer. Pero ya sabe, cuando usted esté bien, cuando usted esté ganando bien, recuerde que es porque está Dios. No vaya a endiosar, es que este trabajo sí era el que me daba el dinero. No vaya a endiosar las personas. Es que el abuelito millonario que yo tenía, es que si él estuviera, cuando él estaba, yo sí estaba bien, pero ahora que mi abuelito millonario no está y él me daba la plata, entonces, porque ese es el error que cometen la gente, ¿sabes? Que ellos dicen, no, es que es por mí. Y es que, y al decir es por mí, entonces también ponen su confianza en las situaciones, en las circunstancias y en las personas. Pero cuando Jesús está en nuestras vidas, todo lo bueno que venga, todo lo bueno que tú consigas, tú dirás, esto no depende que porque es que este dueño de esta empresa me lo dio, no, es que ¿sabes quién está por encima del dueño de esa empresa? El que se montó en el burrito. Esa persona es dueña de la empresa, ¿sabes por qué? Porque Dios le está dando la vida para que esté. ¿Y sabes qué? Esa persona está siendo bendecida en la empresa donde está porque tú, al ser un buen empleado, tú no estás robando, tú no estás destruyendo esa empresa. Y de pronto Dios te está usando a ti para descubrir los errores de la empresa. Entonces, a veces hay cristianos que se rebajan tanto que piensan que a ellos les va bien en la vida porque es que otra persona los quita y los pone. Pero no se dan cuenta que no es así la situación, sino que ellos también están siendo de bendición para esa empresa. Entonces sí ve que es, como dicen, un gana-gana. Y por encima de todos nosotros está Dios, está el Señor. Entonces, sea un burro sabio como este pollino y no sea un burro como los otros burros. Amén. Y dice aquí mi suegra, y no se aburra. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, hoy te damos gracias, Padre poderoso Dios, por esta palabra, Señor Dios. Te pedimos, Señor, por ese tiempo de visitación para cada una de las personas que tienen oídos para oír, Señor Dios. Te pido, Señor Padre, que cada corazón, Señor Padre Santo, Señor Dios, que cada vida, Señor, pueda, Señor Dios, alcanzar el entendimiento, Señor Dios, que tú corras, Señor, las vendas, Señor Padre Santo, Señor, que podamos tener ese entendimiento genuino, Señor, el tuyo, Señor Dios, no el de nuestras propias ideas, Señor, no el de nuestros propios argumentos, Señor Dios. Te pido, Padre Santo, Señor, para que esta visitación, Señor, sea efectiva en ti, Señor Dios. Padre poderoso, Señor, te pedimos también que podamos, Señor, tener ese arrepentimiento genuino, Señor Dios, que ya basta, Señor Padre Santo, de tener, Padre poderoso Dios, de tener un Dios, Señor Padre Santo, solamente por lo que me ofrece, solamente por la bendición, Señor, solamente por el milagro, Señor, sino, Padre, que sea un verdadero arrepentimiento, Señor, de por lo que tú eres, Señor Dios, por lo que tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre poderoso, Señor, por este día, Dios. Te pido, Señor, por aquel que sufre, Señor, Padre, que seas tú consolándolo, Señor. Te pido, Señor, por aquel, Señor Dios, que tiene, Señor Dios, en su mente, Señor, el fracaso, en su corazón, Señor Dios, el dolor de no poder, Señor, Padre, alcanzar, Señor Dios, Padre, la estatura tuya, Señor. Te pido que en esta hora, Señor Dios, seas tú, Señor Dios, en cada corazón, Señor Dios, trayendo, Señor, ese arrepentimiento, Señor, trayendo ese cambio, Señor, trayendo esa transformación tuya, Señor Dios. Que seas tú trayendo, Padre poderoso Dios, esa palabra tuya a cada corazón, Señor. Venda la herida, Señor Dios, y ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra, Señor Dios, que no sea por emociones, Señor Dios, sino que sea, Señor, el verdadero arrepentimiento, Señor, el que tú quieres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.